nos enfocamos en un tema diferenciador que hace a la gobernanza de datos, tema, vamos a llamarlo así, que en principio es eh, incorporado como parte del cambio de programa que tuvieron ustedes. La otra materia, la que va ahora para solamente los contadores, también lo va a tener incorporado a partir de el cuatrimestre que viene, si no me equivoco. Pero bueno, eso es irrelevante al principio, al mismo momento, en este momento, digo. Pero claramente todo lo que es gobernanza de datos es diferenciador de las características que ustedes tienen que incorporar relacionadas con la gestión de las organizaciones, nunca perdiendo de horizonte que tenemos que dedicarnos a pensar los datos ahora para la futura toma de decisiones. Esto implica que tenemos que entender una cosa puntual, y es que eh, si bien yo voy a querer tomar decisiones con datos, y como más de una vez les he dicho, yo puedo tomar decisiones sin tener datos, tirando una moneda al aire y elegir cara o stick, o si tengo más opciones, elegir diferentes eh, valores de un dato en particular. Eso es irrelevante en este término, pero lo que hay que ver es que para poder tomar decisiones, yo necesito que todo el ciclo del ingreso de los datos en mi organización, la gestión de esos datos y algo principal que vamos a mencionar durante el día de hoy, que es el mantenimiento de los datos, tiene que funcionar adecuadamente porque, digamos, caso distinto es que, de no ser así, la organización no va a tener datos de buena calidad con los 7 parámetros de lo que es la buena gobernanza de datos. Para hablar de esto, primero tenemos que entender lo que es la incumbencia profesional de los licenciados en administración. ¿Esto qué implica? Ustedes van a estar amparados independientemente de si se matriculan o no, van a estar amparados por el hecho de tener una profesión universitaria que está sujeta a una regulación, en este caso legal, y a la generación de lo que llama la fe pública, que es la 20.488, que rige las profesiones de ciencias económicas. Eh, La ley es del año 1973 y, por lo que recuerdo, creo que el único que ha nacido previo al año 73 debo haber sido yo. Así que esta ley está redactada con términos y con, llamémosle hoy modernamente, tecnologías que no existían como existen al día de hoy, o como se las considera al día de hoy en el año 73. Por tal motivo es que la redacción parece ser confusa, parece darme a entender de que únicamente esto aplica siempre y cuando yo esté matriculado en alguno de los consejos profesionales. Hoy vamos a hablar de ética, vamos a hablar de moral, de ontología y de ética, motivo por el cual, independientemente de que estés matriculado o no, al ser la tuya una profesión universitaria, la ley que regula el ejercicio profesional es la 20.488. Ahora, y acá está segmentado exclusivamente a lo que hace a la gestión de organizaciones y a la mirada de las modernamente llamadas tecnologías de la información. ¿Cómo se lee esto de las leyes? Porque cuando hay muchas particularidades y muchas ramas y subdivisiones, esto se tiene que entender como que es la ley 20.488, el artículo 14, inciso A, apartados 2, 3 y 4. Esos son los que regulan la gestión de las organizaciones enfocadas en tecnologías de la información. Y esto es lo que obviamente regula el ejercicio profesional de todos ustedes. Esto, ¿por qué me está indicando esto acá? Esto hace que tenemos que entender las características que hacen a los sistemas de información, las tecnologías de información y a lo que hoy modernamente llamamos gobernanza de datos. ¿Qué implica todo esto? Implica que vas a ser, o va a ser necesario, en el caso de ustedes, un título de licenciados en administración o equivalente, independientemente de la denominación, pero que hagan a la licenciatura en administración de empresas, para todo dictamen, esto es para todo informe, destinado a ser presentado ante autoridades judiciales, administrativas o hacer fe pública en materia de dirección y administración. Para el asesoramiento hay un inciso previo y los apartados que vienen a continuación,
Caso 2, la elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de administración, finanzas, comercialización, presupuestos, costos y administración de personal. Apartado 2, para la definición y descripción de la estructura y funciones de la organización. Eso es el apartado tercero. Y el cuarto apartado dice para la aplicación e implantación de sistemas de procesamiento de datos y otros métodos en el proceso de información gerencial. ¿Cómo lo tengo que entender esto modernamente? La ley en el año 73, lo único que entendía era que había algunas organizaciones que utilizaban el PED, que era como se llamaba de hecho esta materia originalmente en el plan de carrera, el procesamiento electrónico de datos, y que era algo pensado exclusivamente para organizaciones que podríamos llamar hoy multinacionales o empresas de gran porte que por la complejidad de su negocio tenían que tener su proceso de emisión de informes, el proceso relacionado con la toma de decisiones lo tenían que tener estructurado y lo tenían que aplicar por medio de sistemas de información, de lo que modernamente llamamos sistemas de información. Ahora, como también más de una vez les he dicho, yo tengo que pensar la gestión de las organizaciones más allá de la tecnología, porque hoy utilizamos determinadas tecnologías, determinadas plataformas, determinados sistemas de gestión que 30 años atrás, 40 años atrás no existían y que probablemente dentro de 20 años, yo probablemente ya no exista, pero dentro de 20 años ustedes van a estar en pleno ejercicio profesional y probablemente la tecnología va a estar cambiando. Esto implica que yo tengo que aprender a administrar más allá de la tecnología que esté de moda en ese momento. Siempre hago este comentario. Si yo pienso que la tecnología al momento de recibirme era la plataforma Lotus 123 como planilla de Excel, y esa plataforma, esa planilla de Excel, Lotus 123, que era antecesora, es lo mismo que pienso que voy a seguir utilizando al día de hoy, me estoy equivocando, vamos a llamarlo así, muy groseramente, porque estoy basando mi conocimiento, mis herramientas, con una determinada plataforma que tiene determinado nivel de imposición o determinado nivel de uso. Si esto lo extrapolo a cualquier otra tecnología, probablemente 10 años atrás, nadie de nosotros, y estoy casi seguro que nada tratábamos al respecto, de todo lo que eran las plataformas electrónicas de pago por medio de transferencias electrónicas, si bien ya existían, ni por medio de pagos por códigos QR o cosas similares, o por proximidad. De hecho, eh, en el primero de mis libros, que es del año 2005, ni tocaba, ni por aproximación, y el último que había publicado hasta ese rango, hasta el año 2011, en ninguno de esos libros hablaba de todo lo que eran pagos por proximidad. Lo único que teníamos como novedoso en aquel momento eran transacciones que se hacían por medio de dispositivos electrónicos por lo que se llamaban radiofrecuencia o por lo que hoy en día nos parece una tontera, que es la conectividad de tipo Bluetooth, solo que era conectividad de corto alcance. Pero a nadie se le ocurría que iba a tener un código QR para, no sé, pagar algo en forma electrónica. Entonces, lo que tenemos que entender es que hoy la tecnología nos obliga, y quiero que quede claro desde ahora, porque esto que está acá es lo que vamos a llevar a la práctica cuando estemos haciendo referencia a los sistemas que requieren la adecuada segregación de roles, funciones y funcionalidades, que requieren la adecuada segregación de roles y funcionalidades y los permisos de acceso que voy a tener en los sistemas que modernamente voy a estar utilizando. Pero si me voy al apartado 3, cuando yo diga quién tiene el rol de jefe, quién tiene el rol de subordinado, quién tiene el rol de supervisión, quién tiene el rol de aprobador, quién tiene el rol de lo que sea, eso es ni más ni menos que lo que ustedes van a ver a lo largo de toda la carrera, que está relacionado con la descripción de la estructura y las funciones de la organización, que la van a exteriorizar en dos grandes elementos: organigramas por un lado y manuales de procedimiento y descripciones de puesto. Esto que lo van a ver en el resto de la carrera, ese organigrama yo lo tengo que llevar a un sistema de gestión. Y para que eso esté adecuadamente funcionando en un sistema de gestión, si yo como licenciado, yo no soy licenciado, pero ustedes como licenciados en administración van a estar diciendo: esta es la estructura de mi organización, este es el manual de procedimientos, estas son las descripciones de puestos, estas son las responsabilidades profesionales de cada uno de los colaboradores que están en la estructura,
Eso que hago, entiéndase, no es así, pero entre comillas, en papel, es lo mismo que tengo que plantear en alguna plataforma tecnológica que haga alguna cosa similar. Por ende, si yo soy responsable de hacer bien el organigrama, yo, licenciado en administración, ustedes en realidad, son idénticamente responsables de hacer que los roles que se van a parametrizar dentro de los sistemas y de las tecnologías de información coincidan con lo que dice el organigrama. Si alguien en un organigrama es gerente de, qué sé yo, de producción, va a tener que tener necesariamente un rol en la tecnología, en las tecnologías, que quede claro, un rol que haga o que tenga similares características a las responsabilidades que en papel tiene el gerente de producción. Por consiguiente, es responsabilidad profesional y quiero aclarar esto, se matriculen o no se matriculen, por el hecho de ser licenciados en administración es responsabilidad profesional de ustedes. Y acá de vuelta, recuerden cuando hablamos de responsabilidad funcional, responsabilidad técnica, es responsabilidad de ustedes la elaboración e implantación de políticas. Alguien lo tiene que establecer, alguien se tiene que hacer responsable de los sistemas, sea un sistema de cobranza por ventanilla, un sistema de cobranza en forma electrónica, los métodos y procedimientos de administración, esto es básicamente cuándo contabilizo, cuándo emito la factura, cuándo emito la cuenta corriente, cuánto tiempo tiene que pasar de morosidad para que le emita la orden al cliente intimándolo a que me pague porque está pasado de tiempo. Esos métodos y esos procedimientos son responsabilidad de ustedes. La gestión financiera, la comercialización, la elaboración de presupuestos, todo lo que sea cálculos de costos y principalmente la gestión del capital humano, como van a tener una materia al respecto, es responsabilidad de los licenciados en la administración. Esto es lo que legalmente se llama incumbencia. Si alguien quiere hacer este tipo de cosas, o mejor dicho, hace este tipo de cosas bajo el paraguas de soy un licenciado en administración, está usurpando legalmente títulos y honores. No puede hacer esto si no es un licenciado en administración. Obviamente, las profesiones de ciencias económicas tienen solapamiento de responsabilidades y hay responsabilidades compartidas. Dicho todo esto, tenemos que entender la diferencia que viene a continuación, que es lo que modernamente llamamos gobernanza de datos, porque no queda claro para el común de los mortales. Cuando estoy hablando de gobernanza de datos, estoy haciendo referencia a las políticas, los procesos, las normas y la estructura organizacional que van a asegurar lo que vamos a llamar en algún momento la tríada CIA, pero no lo anticipo para mencionarlo cuando corresponda, que van a asegurar la disponibilidad, la integridad y la seguridad, ahora hablo del uso ético, de los datos dentro de una organización. De vuelta, disponibilidad, integridad y seguridad. Y ese conjunto de políticas, procesos, normas, todo eso es la gobernanza de datos. Y acá empiezan algunos solapamientos. ¿Hay responsabilidades que son técnicas? Sí. ¿Hay responsabilidades que son técnicas y funcionales a la vez? Sí. ¿Hay responsabilidades funcionales que yo funcionalmente tengo que, ¿cómo decir?, velar administrativamente para que se implementen a nivel técnico? Sí, claramente, para que se entienda. Si una de las políticas que la organización establece es que después de que termine el horario de trabajo tengo que cerrar todas las puertas con llave, yo no soy el responsable de ir y pasarle la llave a cada una de las puertas. Sin embargo, el velar que exista algún mecanismo de control por oposición para que si yo era el responsable de ponerla, cerrar la puerta con llave y alguno de ustedes es el que tiene que verificarme que esa política se cumpla. Si no, no hay gobernanza de datos. De vuelta, cuando estamos hablando de gobernanza de datos, es darnos cuenta de una vez por todas que los datos que mi organización tiene de todos los ámbitos de gestión que pueda llegar a tener son un activo estratégico y que se tienen que utilizar de una manera eficaz y responsable. ¿Por qué es importante esto cuando hablo de gobernanza de datos? Porque yo tengo que tomar decisiones basadas en los datos. Acá vuelvo a parar la pelota, hago una rotonda. Yo puedo tomar decisiones sin datos. No es que, ay, no tengo datos, no puedo tomar decisiones. Puedo tirar una moneda al aire.
La primera vez que hice una campaña comercial y no tenía nada para poder comparar y no tenía nada que ver en lo que había hecho mi competidor, la primera vez estoy tomando decisiones sin datos, no nos engañemos. Ahora, si todas mis decisiones de gestión van a ser, digamos, tirar una moneda al aire y ver si cae cara o seca, y si tengo más de una opción, elijo un dado y veo qué pasa si sale uno, qué pasa si sale cuatro, qué pasa si sale seis, puedo tomar decisiones de esa forma. No nos engañemos. Ahora, si el resultado de la decisión de casualidad termina siendo beneficioso para la organización, te felicito. Si te sale mal, es producto de que no estás haciendo la gestión adecuada de los datos. Entonces, con el tema de la gestión de datos, la gobernanza de datos, y ahora empezamos a comparar, tengo que darme cuenta que las mejores decisiones están basadas en datos. Las mejores decisiones están basadas en conjeturas de esos datos, que necesariamente voy a tener que cumplir con todo lo normativo y todo lo legal, está más que claro, pero también tengo que entender que esto es de aspecto estratégico. Para empezar a diferenciar, hay que entender dos miradas de los datos. Digo esto porque aquellos que están en la parte operativa o aquellos que están en la parte técnica van a hablar de la gestión de los datos. Y de vuelta, para poder tener gobernanza yo necesito gestionar los datos, pero las decisiones que ustedes administrando empresas van a tomar con esos datos van a ser distintas en el objetivo buscado de lo que hace cualquier gestor de datos. Ejemplo de esto, para ir comparándolo. Todo lo que está relacionado con el almacenamiento de los datos, la integración, la transformación, si es que corresponde, la gestión de la calidad de los datos es absolutamente responsabilidad de tipo operativo. Ahora, para que alguien operativamente haga todo esto, alguien, seguramente alguno de ustedes, estratégicamente va a tener que establecer las políticas, los roles, las responsabilidades y la supervisión. De vuelta, alguien lo va a tener que pensar, alguien lo va a tener que plasmar en alguna política, esa política va a decir fulanito hace tal cosa, o el rol tal hace tal cosa, el otro rol hace tal otra. ¿Cuáles son las responsabilidades que en todo el nivel de toda la estructura de la organización y finalmente el mecanismo de supervisión, si es que corresponde ese mecanismo de supervisión? Esto tiene una característica no menor. Para poder tomar decisiones con datos, yo primero necesito entender cuál es la política de datos. Necesito entender el objetivo buscado. Necesito, y acá, dirección general y todo lo que puedan aprender de eh, habilidades blandas y habilidades técnicas, alguien va a tener que liderar todo este proceso. Ese alguien puede ser una persona, puede ser, no sé, el patriarca, puede ser un comité, pero alguien va a tener que liderar a nivel gerencial y estratégico. De vuelta, casi seguro que ese liderazgo, operativamente, alguien lo va a tener que bajar, se va a tener que establecer de determinada forma. Ese establecimiento, esa aplicación y esa bajada de línea, en definitiva, y esa llevar a la operatividad las prácticas que se están desarrollando, la va a tener que hacer alguien en, en el nivel gerencial que corresponda e implementarlo por medio de los controles que correspondan para que se pueda aplicar en toda la estructura de la organización. Por comparación, mientras que en el nivel operativo, en la mirada operativa, a mí me interesa cómo se maneja el dato, y acá veamos el camino que puede llegar a existir. Si yo me ocupo de la registración de los datos, lo mejor que voy a poder hacer es poner en práctica un montón de decisiones que me aseguren que el dato no se lo roben, que el dato esté bien guardado, que el dato no se vea alterado, que el dato sea consistente, que el dato
me permita tomar decisiones basadas en veracidad, por ejemplo. Pero todo eso que es absolutamente operativo, alguien lo va a tener que haber planificado previamente, lo va a tener que haber planificado por un lado y además establecer cómo se va a hacer todo ese proceso teniendo en cuenta las decisiones que yo quiero tomar. Y cuando digo esas decisiones que yo quiero tomar, las tengo que pensar pura y exclusivamente en pensar quién, en pensar el por qué registro este tipo de datos y específicamente para qué lo hago. Un mini comentario por el camino. Uno de los videos que está subido es de con 2022 mío, cuando hablábamos de 2022-2023, pero por ahí, cuando hablábamos del lago de datos. Hay algunas organizaciones que erróneamente creen que por registrar todo están gobernando los datos. Primero, si tenés la capacidad técnica de registrar todo, de acuerdo al volumen que tu organización tenga, va a depender específicamente de, ¿cómo decir?, de la inversión tecnológica que puedas llevar adelante. Este tipo de cosas pueden ser para un Google, pueden ser para un Apple, pueden ser para un Amazon, pueden ser para un Oracle, para una empresa que registra datos. No sabe si después van a tener sentido o no, pero por las dudas guarda todo. Y no por las dudas de, no lo pensemos como el señor o la organización que es ahorrativa y guarda y registra todo porque en algún momento puede servir. Que es posible. Necesito tener esa capacidad y saber que de todos esos datos a granel y que en principio no parecen tener sentido, me van a servir para tomar algún tipo de decisión. Ahora, dicho esto, tengo que entender que para gobernar los datos, yo tengo que pensar el fin que quiero de esos datos. Y el fin que quiero de esos datos depende exclusivamente de, eh, dependen exclusivamente de las decisiones que yo quiera tomar. Hay algunos principios que son fundamentales de la gobernanza de datos. Estos 7 principios que están acá son fundamentales, pero de vuelta, algunos van a estar pensando, uy, me voy a tener que machetear todo esto, me voy a tener que memorizar todo esto. Cuando uno los entiende, no tiene que memorizar y no tiene que hacerse ninguna copia pirata ni nada por el estilo, porque en realidad cuando hablamos de los principios rectores, los explicamos por separado para entender qué estamos enfocando, pero nos vamos a dar cuenta que funcionan todos en un conjunto. El primero de ellos es la calidad de datos. Si yo registro cualquier cosa, no tengo calidad de datos. Por ende, voy a necesitar registrar datos precisos. Y cuando digo datos precisos, son los datos precisos que necesito registrar. Depende de mi proceso de negocios. ¿Ese dato preciso va a ser absolutamente técnico o ese dato preciso va a ser absolutamente comercial? Ejemplo, si yo tengo un CRM y necesito registrar datos de mis clientes y dentro de ese campo que todo CRM va a tener, si tiene algún apodo, algún mote o algo por el estilo, voy a tener que registrar el dato preciso, porque una cosa es que yo le anote que le gusta que le digan cookie y otra cosa es que le digan cookie. Entonces, si yo no registro el apodo habitual y correcto y específico de esa persona, la calidad de datos cae. Esto es más o menos como que a vos te llamen, no sé, José o que te digan José. Sí, tu nombre es José, pero ¿sabes qué? Llámame José. ¿Por qué? Porque me gusta que lo llamen de esa forma. Y estoy casi seguro que cuando yo paso lista, pronuncio probablemente incorrectamente algunos de los apellidos de ustedes. Los italianos creo que me aproximo, los españoles también. Algún apellido que no sea italiano o español, trato de pronunciar lo más cercano que mi lectura del español trae. Ahora, si vos digamos, me enfoco en registrar datos precisos, a la vez tienen que ser completos. Esto es más o menos como pensar, en mi sistema de gestión yo voy a registrar que el cliente está casado. Ok, ¿me interesa registrar únicamente está casado? Y depende para saber si está casado o no, si es un sistema de gestión que a su vez interactúa con el sistema de recursos humanos para saber si en las deducciones de cuarta de categoría va a tener al esposo o a la esposa. Pero de la misma forma que voy a decir está casado, automáticamente si este sistema de gestión está relacionado con la gestión del capital humano,
me va a decir, ok, decime el quit de la persona con la que está casada. No interesa el sexo con el cual está casado, pero necesito tener el número de quit. Si querés registrar que tiene 3 personas a cargo, perfecto, dame los números de quit o los DNI de los nenes que están a tu cargo o tus hijos o las personas que tengas a cargo. Necesito que el dato sea preciso, necesito que el dato sea completo y principalmente que los datos sean consistentes, digo, en todas las plataformas en las cuales ese dato se torne relevante para mi gobernanza, que esté actualizado y que sea válido. Hago un comentario por el camino. Es probable que lo hayan visto o por ahí le llamó la atención y a alguno le agarró, como digo siempre, la paranoia. Cada vez que un sistema opera de determinada forma y te cambia la forma de operar, vos decís, uy, ¿qué pasó acá? Porque no estás acostumbrado a eso, lo cual es natural. En algún momento del cuatrimestre pasado, mi ECON les tiene que haber solicitado, o debería haberla solicitado, por ahí el tiempo en el cual actualizaron los datos fue mucho más cercano, les deberías haber solicitado la actualización anual de datos. No te lo disfrazaron formalmente como actualización de datos ni nada por el estilo, simplemente te mandaron a preguntar por una pantallita previa que puedas entrar a mi econ para preguntarte si, no sé si tu teléfono era el mismo, si seguías con el mismo domicilio, si tenías una casilla alternativa, si tenías algún teléfono de emergencia, etcétera. ¿Por qué lo hacen? Y porque es una buena práctica de gobernanza de datos que los datos estén actualizados. Si yo veo que los datos que están en mi sistema de información no tienen una actualización más o menos cercana, tengo que empezar a dudar a ver si ese dato es válido. Si vos no cambiaste el teléfono celular, si vivís en el mismo lugar, si, no sé, tu forma sociodemográfica y legal es exactamente la misma, y etcétera, probablemente si vivís en la casa en la cual naciste, no te mudaste nunca, el domicilio sea válido. Ahora, lo más probable es que tengas cierta movilidad y que tengas cierto cambio. Por ende, yo, para asegurar la calidad de datos, tengo que asegurar que esos datos estén actualizados y que principalmente sean válidos. Ahora, ¿yo puedo tener un teléfono celular y agregar un nuevo número de teléfono celular? Sí. ¿Estoy actualizando los datos cuando le pido a la persona que me ingrese un nuevo número de teléfono celular? Probablemente. Ahora, debería preguntarle, y de hecho un formulario de estos que hoy día se hacen hasta con el Google Forms, que quede claro, le puedo preguntar a la persona si el teléfono celular anterior es válido o es inválido. Entonces, necesito, cuando hablo de calidad de datos, que toda esta información esté disponible. Perdón, que esté validada, quiero decir. El segundo aspecto es la disponibilidad. Ustedes comenzaron la inscripción el 12 de febrero y creo que está terminando hoy a las 20 horas, o sea, en unas media hora estará terminando. La facultad va a hacer todo el procesamiento correspondiente de los datos que ustedes fueron ingresando para cursar el primer cuatrimestre, lo que sea, y acto seguido empieza una ventana de lo que se suele llamar un procesamiento interno. Ese procesamiento interno es el que la facultad tiene que utilizar para asegurar la disponibilidad del ingreso de todos los estudiantes en las vacantes que hayan solicitado. Dentro de todos los elementos, va a empezar a jugar el promedio que tengas al inicio de la inscripción. Como esta materia todavía no está terminada, no sabes qué nota vas a tener o no, pero necesariamente te va a tener que volver a recalcular tu ranking correspondiente. Lo mismo va a ocurrir a mediados de este año cuando te estés por inscribir para o los intensivos de invierno o la cursada del segundo cuatrimestre, porque la facultad a lo largo de este cuatrimestre, del primer cuatrimestre, me refiero, va a tener que recalcular tu ranking y tu promedio con las materias aprobadas. Esto implica que yo tengo que hacer procesamientos que podríamos llamar de back office o procesamientos internos para asegurar que cuando la facultad llegue el momento que te tenga que asignar las vacantes y determine que si hay más demanda de ocupación que las vacantes que hay disponibles, cuando la facultad disponga ese tipo de cosas, va a tener que tener el dato precalculado para saber si te va a asignar o no te va a asignar la vacante que has solicitado. Por ende, cuando hablamos de disponibilidad es asegurar que los datos puedan ser accedidos cuando sea necesario, con una cosa no menor de ahora en más,
y esto como un ejercicio mental, si pienso en dato, tengo que pensar quién puede acceder a ese dato. Esto es, ¿cómo decir? Una mecánica de trabajo, pero si pienso quién puede acceder a determinado dato, tengo que saber también en qué momento va a necesitar ese dato. Esto es lo que se llama la disponibilidad. El tercer elemento es la integridad de los datos. Hago siempre este mismo comentario y esta misma anécdota. ¿Sabían ustedes que en el año 97, en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de nuestra Universidad de Buenos Aires, hubo 3 estudiantes que descubrieron cómo viajar en el tiempo? Y van a decir, pero tendría que ser algo novedoso. Lo descubrieron casualmente en el momento en el cual estaban haciendo el trámite de título. ¿Por qué podría decir que viajaron en el tiempo? Porque me podés creer que 3 estudiantes en un libre de mitad de año aprobaron 17 materias, algunas de ellas correlativas, en forma libre. Y vas a decir, bueno, pueden ser unos genios. Lo más lindo de todo esto, y es por eso que se descubrió que habían descubierto cómo viajar en el tiempo, es que estos 3 estudiantes que al día de hoy están expulsados del sistema educativo argentino, descubrieron que podían viajar en el tiempo y lo pusieron en práctica demostrándolo, aprobando 3 materias en el mismo día, en el mismo horario, en aulas distintas. Y claramente alguien se puso a pensar, o descubrimos que esta gente viaja en el tiempo, o responden todo tan rápido como Flash, pero si un docente está tomando mesa libre y viene un estudiante, responde todo rápido y se va, es raro que eso ocurra, o la explicación que terminaron encontrando, y es que estas 3 personas habían hackeado el sistema de la Facultad de Ingeniería, entonces se habían puesto aprobadas 17 materias juntas. El número parece exagerado. El número tiende a pensar, no, se trató de un error del sistema. La realidad es que no. Se anotaron, hackeando el sistema, se anotaron con la materia aprobada, volviendo a hackear el sistema, y misteriosamente, cuando empiezan a hacer el trámite de título, pensaron que nadie iba a mirar que la fecha coincide. Es probable que cuando estés aprobando todas las materias del último cuatrimestre, si las cursás las 3 el mismo día o con una diferencia, o el docente justo pasa a ratificar el acta el último día, la fecha en la cual te va a aparecer en tu analítico de materias aprobadas es la fecha de ratificación. Y es probable que el último día de clases todos los docentes vayan y ratifiquen, yo lo hago antes en la medida de lo posible, que ratifiquen el acta el último día disponible. Así que si cursaste la materia A, B, C y los 3 docentes fueron a ratificar ese día, te va a parecer que la materia A, la B y la C, todas, comillas, se aprobaron el mismo día. Pero bueno, ¿qué pasa con esto de la corrupción o la alteración no autorizada? Ejemplos, vida real de Argentina. Necesito lograr que el dato que esté guardado en todos los sistemas donde ese dato sea relevante, porque tiene que ser preciso, completo, consistente, que ese dato sea idéntico. No estamos hablando si está mal o bien, de si es justo o es injusto, estoy hablando de que el dato sea el mismo. Imaginemos este cine de terror, que siempre hago el mismo chiste. Nota final de la cursada, te digo 8, perfecto. Cuando voy a pasar el acta, te figuro un 2. Cuando vas a mirar el acta, decís, profe, pero yo aprobé, tenés razón, te pido 1000 disculpas. Siempre digo, el error humano y la estupidez humana están en la orden del día. Ya te cambio la nota, listo, voy y te cambio la nota. Grabo, fíjate ahora, te digo. Y vos mirá, pero profe, me pasó 4. Y usted me había dicho 8. No, mirá, yo acá tengo la lista que dice que te sacaste un 4, pero me dijo 8. ¿Qué querés que te diga? La estupidez humana y el error humano puede existir, y por ende yo puedo haber sido el tonto que se equivocó y te dijo 8 cuando en realidad se equivocó y leyó el de la fila de arriba. O por ahí te confundiste, por ahí hay 2 Martínez y un Martínez 4, otro Martínez 8, y vos pensaste que el único Martínez eras vos y en realidad había uno cruzado y en realidad la nota estaba pasada en forma incorrecta. El otro tema es la alteración no autorizada, esto del hackeo, de que entro ahí y te cambio todos los datos. ¿Quién lo cambió esto? O el ejemplo de eh, aquellos que encuentran algún amigote que por ahí te arregla algunas multas de tránsito y te las hace desaparecer para la transferencia al vehículo. Y vas a decir, ok, la transferencia, pago lo que tengo que pagar y listo, y las otras desaparecieron. No estamos hablando de los canales legales. Y misteriosamente a la semana, al mes, en el peor de los casos al mes, te vuelven a aparecer las notas que misteriosamente alguien te eliminó. Esto es de vuelta.
alteración no autorizada de datos que se supone que tienen que tener integridad. No estamos hablando si está mal o bien, estamos hablando de que el dato tiene que ser íntegro y que esa integridad hace que el dato no difiera en todas las plataformas en las cuales se esté utilizando. El otro tema relacionado con la seguridad, nos vamos a enfocar a partir de mañana, que como ya les tiene que haber llegado el mensaje de la facultad, la vamos a hacer la clase en forma virtual, en este mismo link de acceso. Tenemos que hablar de los roles de acceso y a partir de ahora tengo que empezar a pensar que no es alguien que trabaja en la organización, sino lo que puede ver dentro de las tecnologías de esa organización. Entonces necesito tener acceso restringido y protección contra amenazas que pueden ser internas o amenazas que pueden ser externas. No me interesa el origen, después me voy a dar cuenta que sí, pero para entender gobernanza de datos, a mí no me interesa si me roban datos de adentro o me roban datos de afuera. No me interesa si me hackean de adentro o es algún empleado infiel que accedió a ver mis datos. No me interesa saber si alguien entró en la empresa teniendo la llave porque se la encontró justo a la salida de la puerta o es el jefe que se fue y dejó las llaves en el escritorio y alguien fue y abrió la caja fuerte. No me interesa nada, por ahora, que quede claro, porque son amenazas que van a tener diferentes orígenes, que van a tener la posibilidad de explotar vulnerabilidades, pero básicamente yo lo que tengo que establecer es seguridad. La calidad de datos tiene que tener seguridad. A modo de ejemplo, los que completaron el formulario de conocimientos previos, yo les pregunto si están trabajando y demás, pero lo que estoy haciendo es que asegurarte que desde ese punto, lo único que quiero hacer como docente es saber ¿quiénes son ustedes como mi público para el dictado de esta clase? Es muy distinta la forma y los ejemplos que puedo plantear con el curso de 16 a 19 que el que puedo plantear en este curso de acá. Acá hay mucha más gente que está trabajando parcial o a full time, hay mucha más gente trabajando, mucha más gente con menos cantidad de materias pendientes que la que tengo en el curso de 16 a 19. Por ende, el ejemplo va a tener que estar segmentado en el sentido de que no puedo estar hablando exactamente igual de las mismas cosas con algunos ejemplos laborales que probablemente muchos de ustedes ya van a haber estado expuestos que otros estudiantes que no están trabajando por lo menos en forma activa en este momento. El otro aspecto que tenemos que... Profe, profe, Sí, no, un comentario que a mí me pasó algo similar de lo que dijiste hace un ratito, que a mí hubo una materia que me pasaron mal la nota en el campus. yo la pasé mal el primer cuatrimestre del año pasado. Yo. Sí, el profesor en su planilla lo tenía bien todo, me dijo que cuando las carga lo revisa 14 veces, pero alguien le erró, digamos, hice el reclamo en departamento de alumnos, todo, pero nunca se me modificó en el campus. Mm, Encima la hice allá en Paternal, o sea, tuve que ir y venir y demás. Pero sí, me la pasaron mal. El profesor en su planilla lo tenía bien, él me dijo que lo revisa siempre, hace 25 bueno, años que si la cargó mal en la plataforma, tenés que iniciar el expediente académico, eso va a ir a parar la titularidad de la titularidad de la cátedra le va a pedir el descargo al docente, va a El tema tener es que que ya pasó volver a tiempo, chequear. profe, encima. En su momento lo ¿Cómo? hice, que pasó tiempo, fue en el primer cuatri del 2024. En su momento lo hice, porque apenas me di cuenta lo hice, dijeron que me iban a avisar por mail y sigo esperando. Bueno, no, insistí, no queda otra. Sí, sí, Igual tarda un tiempito, más si hubo cambio de cuatrimestre, si hubo cambio de año, quiero decir, va a tardar un cachito más. Pero bueno, hay que insistir. Em, Quinto aspecto, transparencia. Vamos a hablar hoy particularmente de lo que se llama el consentimiento, nos vamos a enfocar de la ley de habeas data que hace la gestión de los datos. Necesito establecer y que quede claro para las personas que me brindan los datos a mí como empresa, como organización, cómo voy a usar esos datos, dónde se capturan esos datos y por qué se utilizan esos datos. Creo que también hago el ejemplo de todos los cuatrimestres. Si la facultad me diera a mí, como decir, información que diga la cantidad de materias pendientes que tienen cada uno de ustedes, esto es, la cantidad de materia que le faltan para recibirse, yo no lo tendría ni que preguntar. Si la facultad me dijera, porque ustedes tienen algún tipo de actualización cuatrimestral, que la facultad no lo hace,
que ustedes están trabajando o no están trabajando, yo no necesito preguntarte eso, porque lo único que quiero saber es saber si estás trabajando o no y saber cuántas materias te quedan para recibirte para saber cómo planteo el curso. De vuelta, es más o menos como pensar que le puedo explicar a todo el mundo matemática y una cosa es matemática de un pibe que está en primer grado aprendiendo mínimamente lo sumando y otra cosa es la matemática que vamos a ver nosotros acá dentro de la facultad. Esto es eh, adaptar al contexto en el cual el conocimiento tengo que estar llevándolo. Lo tengo que adaptar, no me queda otra posibilidad. Cuando en el formulario yo te pido para qué los voy a utilizar, te aclaro que esto es simplemente para una cuestión estadística, para saber quiénes son ustedes como público, y te lo aclaro y te lo digo y está quedando grabado, así que no hay posibilidad de pifiarla a esto. No te voy a vender ningún tipo de servicio, no te voy a vender ningún tipo de consultoría, no te voy a pedir que me contrate, no te voy a pedir nada. No, a ver, si nos encontramos profesionalmente, bueno, búscame por LinkedIn y ya veremos. Cuando termine el cuatrimestre hablamos. Ahora, yo, éticamente, tema que vamos a tratar hoy, no te voy a tratar de vender absolutamente nada. No te voy a pedir seguime en las redes sociales por más que lo diga y cosas por el estilo. No te voy a pedir absolutamente nada porque no me sirve para ningún tipo de gestión. Estamos en esta faceta docente-estudiantes. El otro tema, que es la responsabilidad, y esto es, tiene que existir una asignación específica de roles y funciones, y cuando digo roles y funciones relacionadas con los datos, esto parece una obvio, alguno va a decir por ahí, tiene que quedar en claro quién actualiza los datos, hoy vamos a ver lo que es una VM, un CRUD, tiene que quedar en claro quién actualiza los datos, quién los puede consultar para ver en pantalla, quién los puede consultar para exportárselo en PDF, quién puede modificar algún dato, quién puede aprobar alguna compra, quién puede aprobar un pago, quién puede aprobar la extensión de una línea de crédito. Tiene que quedar en claro quién lo hace. No es que la empresa toma decisiones. La empresa como un conjunto puede, o la organización toma decisiones, pero alguien va a tener que llevarlo a la práctica. Entonces, esto implica que a alguien, a uno de esos alguienes, le voy a tener que asignar un rol específico y una función específica dentro del sistema. A modo de comparación, y perdón el ejemplo que lo llevo hacia el mundo del mercado bancario, el control por oposición, que seguramente muchos de ustedes han visto en em, sistemas administrativos, el control por oposición en el mercado bancario en una sucursal con el tesoro del banco implica que hay que seguir una regla de control por oposición de apertura y cierre doble. Esto significa que si hoy terminamos de trabajar y yo soy el subtesorero y cierro y tengo que hacer un inventario, es decir, cuánta plata hay, cuántos dólares hay, todo lo que está determinado en el tesoro del banco lo tengo que dejar por escrito y cerrar la bóveda yo. A la mañana siguiente no puedo ser yo el mismo que está abriendo, porque el mismo que está abriendo, el tesorero, yo me puse subtesorero, el tesorero va a tener que abrir la bóveda, hacer el control de lo que yo dejé y convalidar o no convalidar lo que dejé como control anterior. Si yo dije que había 10 pesos y vos entrás y decís que hay 8, que los 2 pesos que faltan, ¿dónde están? Entonces lo vamos a tener que convalidar y determinar si hay algún tipo de error de que yo me equivoqué al sumar o que me robe los 2 pesos que faltan. O se los robó él y dice que hay menos. Bueno, lo tenemos que sacar, control por oposición. Lo que sí tiene que quedar en claro es que al día de hoy, a la tarde, perdón, al día siguiente a la tarde, él tiene que cerrar la bóveda y yo lo tengo que controlar por oposición a la mañana siguiente. Si yo cerré miércoles, él abre el jueves y cierra el jueves y a la mañana siguiente el que abre soy yo y el que cierro el viernes soy yo, porque tiene que haber control por oposición. Alguien va a poder decir, bueno, pero se pueden poner de acuerdo. Sí, muchachos, si nos ponemos todos de acuerdo en que somos todos corruptos y nos repartimos todo entre todos, no hay sistema administrativo que exista. Pero de la misma forma, si todos nos ponemos de acuerdo de que el semáforo, el único color que tiene es verde, pasemos todo con luz roja porque no pasa absolutamente nada. Si total nos vamos a poner de acuerdo en que nadie va a respetar las señales de tránsito. Pero eso que nadie podría llamar administración, un semáforo es un proceso administrativo que dice, ahora pasa vos, ahora pasa el otro, ahora pasa vos, ahora pasa el otro. Nos ponemos de acuerdo en que no respetamos las luces rojas, bueno, sigamos adelante. ¿Para qué ponemos semáforo? No perdamos tiempo. Ahora,
Cuando los dos nos pusimos de acuerdo en no respetar la luz roja y nos estampamos un auto contra el otro en medio de la calle, alguien va a empezar a pensar, che, ¿y si respetamos la luz roja? Bueno, esta responsabilidad de asignación específica de roles y funciones relacionadas con los datos que hace la gobernanza de datos es crucial, específicamente con lo que se van a llamar los roles, los perfiles y el acceso que tienen en los sistemas. El último aspecto es el aspecto del cumplimiento. De la misma forma que ustedes tienen que cumplir con su regulación profesional para ejercer como licenciados en administración y, bueno, y todo lo que esté relacionado, tengo que cumplir con todas las normas. No necesariamente normas de tipo legal, sino también normas que sean de uso interno o políticas internas de cada compañía o de cada organización. Yo, de vuelta, está más que claro que todos tenemos que cumplir con la ley. Ahora, hay algunas organizaciones que tienen políticas que son diferenciales o distintas que se tienen que aplicar en la organización para poder eh, cumplir con los marcos de cumplimiento que cada organización tenga. A modo de ejemplo, en mis años, y lo voy a plantear con lo que ocurrió en la vida real, yo me fui formalmente, dejé de ser empleado en relación de dependencia el 30 de junio del año 2009 del grupo HSBC. Cuando me voy, empiezo, yo ya estaba trabajando en otras cosas, 20 días después me llama quien fue mi último jefe, que ya se jubiló adentro del HSBC, y me dice, necesito que vuelvas. ¿Por qué querés que vuelva? Porque vino auditoría interna de Londres y no tenemos a nadie que pueda administrar la gestión de la auditoría. Es así que yo volví al HSBC 20 días después de haberme ido como empleado de una agencia de personal eventual por 91 días, lo máximo que permitía el contrato en aquel momento, si no después me tenían que, de vuelta, regularizar y poner en relación de dependencia, con lo cual el plazo fue más que suficiente para atender la auditoría, porque las personas que habían quedado a cargo, yo me fui con retiro voluntario, de hecho lo hice en el 2009, las personas que habían quedado a cargo de hacer lo que hasta ese momento yo hacía, una se había retirado con otro retiro voluntario y la otra persona no estaba empapada de nada y no sabía, lo cual es lógico, cuando hablemos de auditoría se va a entender por qué, no sabía que iba a venir una auditoría interna de cumplimiento normativo de marco regulatorio europeo aplicado a la sucursal de Argentina. Con lo cual, el que andaba en esas cosas estrambóticas resultaba ser yo. Sabían que estaba por ahí, sabían que estaba, pues seguía charlando con un montón de gente, sigo charlando con un montón de gente, ex amigos, ex compañeros y ahora amigos, eh, pero me llamaron por personal eventual porque los que estaban a cargo no sabían qué era lo que tenían que hacer. Y el resto de las personas del equipo también se habían ido con retiros voluntarios, en otras áreas también se habían ido con retiros voluntarios, HSBC lo había lanzado ampliamente, eh, porque casualmente viene la auditoría y no te avisa. Cuando hablamos de gobernanza, y acaban a empezar a aparecer algunas siglas raras de cómo se las denomina normalmente, cuando hablamos de buena gobernanza, tiene que haber adecuada asignación de roles, adecuada asignación de responsabilidades y saber quién hace cada cosa. Una cosa es dirigir la estrategia general de datos, que eso es lo que hace un CDO, un Chief Data Officer. Otra cosa es el responsable de que los datos salgan correctamente dentro de los sistemas de información, los dueños de los datos. Otra cosa son los que ejecutan las políticas. Una cosa distinta son los que hacen la gestión de la base de datos, los custodios de los datos, y se trate de una empresa que tiene, vamos a llamar así, un único dueño, habitualmente no es un único dueño, pero tiene que quedar en claro que necesariamente voy a tener que establecer un comité de gobernanza de datos para definir políticas, resolver los inconvenientes y supervisar todo lo que es la implementación de parches, mejoras, agregados o lo que tenga que ocurrir. Esto implica que tengo que establecer políticas y normas, política de calidad de datos, política de seguridad, políticas de privacidad, los lineamientos de la retención de los datos y algo que no está muy de moda porque eh,
las empresas a ver, cierran los ojos y tratan de no ver este problema, y es qué hacer con la eliminación de los datos. Eh, Cuando se habla de posibilidad de hacer algún tipo de reclamo, hay un término legal que se llama política de prescripción. Algunos de estos términos ya los conocemos, a pesar de que se está tratando la nueva ley laboral. Yo puedo hacer algún reclamo a mi empleador por hasta 2 años atrás, cualquier tipo de inconveniente que exista. ¿Hay algún tipo de elemento que no funcionó? Bueno, puedo reclamar hasta 3 años atrás. La política de retención de la facultad de la UBA y por ende aplicable a la Facultad de Ciencias Económicas es de 2 años. Esto va a implicar que yo voy a tener que custodiar los exámenes que les tome a ustedes el día, ya ni me acuerdo, el 9 de marzo. Los exámenes van a tener que estar en mi poder por 2 años calendario. Esto implica que hasta el 9 de marzo del 2028, 2 años después, esos exámenes tienen que estar en mi poder. Por si hay algún tipo de reclamo, por si hay algún tipo de pedido de información, lo que sea, yo tengo que tener los datos por 2 años. Ahora, después de pasar los 2 años, nadie me dice qué tengo que hacer con esos parciales. Hace 36 que estoy en UBA, yo no voy a andar, digamos, almacenando datos de 36 años para atrás. Con lo cual, la UBA no nos dice a los docentes por cuánto tiempo lo tenemos que retener, pero lo que nos está dando a entender es que, mira, yo, UBA, te puedo pedir copia del estudiante X o de los parciales o de los exámenes, etcétera, por hasta 2 años. Después de 2 años, vos, si los tenés, te felicito. Si no los tenés, yo no te digo qué tenés que hacer. Y es por eso que en muchos lugares no quedan claro qué hay que hacer con la eliminación del dato. Se habla habitualmente de que en términos impositivos vos podés reclamar o la AFIP ARCA, te puede llegar a reclamar por hasta 5 años, contado de una forma media estrambótica, pero no viene al caso. O el periodo de prescripción general y amplio que tiene el actual Código Civil y Comercial es de 10 años, contado de la misma forma que como te lo cuenta AFIP. Esto implica que si yo quiero preguntar algo que tiene más de 10 años de antigüedad, si de casualidad lo tienen y comillas, me lo quieren informar, bienvenido, qué buena gente. Después de 10 años, excepto alguna cosa que tenga un plazo de prescripción específicamente menor, si después de los 10 años me lo quieren informar, bienvenido. Y si no, no están en obligación de hacerlo. Lo vemos en algunas cosas de la televisión, donde alguna persona está acusada de algo y dice, bueno, pero este crimen ocurrió 32 años atrás. ¿Sabes qué? El periodo de prescripción penal es, si el Estado no te imputó el delito por 20 años, el Estado te lo puede imputar al 20 años y un día, obviamente va a empezar el litigio, pero vos vas a decir, prescribió. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo. El paso del tiempo es una extinción de las responsabilidades y por ende de las obligaciones. Por ende, si vamos a llamarlo así, el 10 de marzo del año 2028, alguno dice, profe, ¿me puede dar una copia del examen? Primero, no te puedo dar las copias, a pesar de que es un documento público, lo tenés que pedir por el mecanismo administrativo que corresponda. ¿Me puede dar una copia porque yo se lo quiero regalar a mi nene, qué sé yo? La excusa no viene el caso. Si lo tengo, te lo doy, pero el 10 de marzo del 2028, yo ya no estoy en obligación de responder nada de la documentación que tengo de cualquiera de ustedes, básicamente los exámenes. Esto hacia la eliminación de datos. Hay algunas empresas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Sacalo del archivo común de la oficina y mandalo al depósito. Ok, en el depósito, ¿qué dejo que junte papeles y junte tierra por años? ¿Cuánto tiempo lo retengo? Bueno, tiene que estar establecido correctamente y tecnológicamente es lo más fácil de hacer, establecer qué se hace con la eliminación de datos. Cuando el dato dejó de ser relevante, ¿lo guardo o no lo guardo? Les comento algo en particular. Hubo, allá por el año 2018, creo que fue, una oferta de una posición que a mí me interesaba en HSBC y le pregunto a quien fue mi jefe, este que me dijo volvé, qué sé yo, sí, mirá, lo que publicaron el puesto de fulanito de tal, un puesto que a mí me interesaba en la estructura. Hoy día hubiera estado despedido como el resto de los que estaban ahí y que se incorporaron a la estructura de Galicia. ¿Puedo acceder a ese puesto? Le digo, che, ¿tengo algún tipo de limitación? ¿Quedó algo en los legajos?
Dice, no, no, vos sabés que yo lo sabía, pero lo corrobora obviamente. Vos sabés que después las personas que se fueron después de 3 años las mandamos todas a depósito. Ah, bueno, y además tus datos se perdieron. ¿Cómo se perdieron? Y claro, porque HSBC, y esto es cierto, yo lo había olvidado en ese momento, mantenía todos sus datos en lo que ocurría en el depósito de barracas de Auron Mountain. Ese depósito de barraca que se prendió fuego, con las pérdidas humanas que ya sabemos, hizo que se perdieran un montón de documentaciones, incluidas todo el legajo y toda la historial que tenía yo dentro del grupo HSBC. El segundo tema relacionado con la gobernanza de datos es entender los datos y los metadatos. Alguno puede mirar su número de quit y ver que tiene un prefijo de 2 dígitos, que tiene su número de documento y que tiene un dígito de control al final. Bueno, ese prefijo ahora ya se dan en forma aleatoria. Ese prefijo estaba segmentado para pensar que las viejas libretas de enrolamiento de los hombres se transformaban en el prefijo código 20, y después venía el DNI de la persona, y las viejas libretas cívicas de las mujeres se transformaron en el código 27. Ese código 27, que hace que tu prefijo 20 sea de hombre o 27 sea de mujer, hoy día, hace 3 años atrás, se cambió la ley y ya no te tengo que asignar un prefijo de quit con asignación de número enfocada en tu género exteriorizado. Yo te puedo asignar un prefijo 20 o 27 totalmente aleatorio con tu número de documento, independientemente de que haya sido varón o haya sido mujer. Ejemplo, si yo el día de mañana decido identificarme como mujer, me van a cambiar en el DNI donde diga, en vez de varón, mujer, todo bien, no me van a cambiar el DNI y el número de quit no va a cambiar. Yo voy a seguir figurando 20, prefijo previo de mujer, pero de hombre quiero decir, pero exteriorizado como mujer. Esto de los metadatos hace que cuando uno mira determinado sistema de información o ustedes en su día a día, diario, están trabajando con datos que de acuerdo al prefijo que tengan, van a darse cuenta que se trata de determinada cosa en particular. Esto del catálogo de datos y los metadatos, lo que hace en definitiva es facilitar la comprensión y uso correcto de estos datos. Cuando hablemos de roles, mañana puntualmente, vamos a darnos cuenta, si le voy a mostrar todo lo que la UBA reconoce a través de mi ECON, porque está todo en los viejos sistemas, a través de mi ECON en mi historial académico docente, la UBA me va a mostrar un montón de datos, me va a mostrar todos los cargos, todas las ayudantías que tuve, todos los cargos que fui obteniendo, incluso aquellos cargos que como docente fueron vencidos. Y me los va a marcar, si no me equivoco mal, el sistema me los muestra de color rojo y me va a decir, mira, este es todo tu historial, pero este dato que está acá, al estar en rojo, ya no es un dato válido. ¿Por qué? Porque te lo marcan de esa forma para decir que no es un cargo que estás ejerciendo en este momento. Después, hablamos hoy de habeas data. Tengo que entender que los datos los voy a tener que clasificar según la sensibilidad. Mi ejemplo de todos los cuatrimestres. Nadie, ni yo, me puedo sentir ofendido porque vos digas mirándome a la cámara, porque es un dato público que soy un señor calvo. Nadie que vea este video o que me conozca puede decir que la clasificación de datos es de uso interno porque en económicas, mal o bien, me conocen como el pelado de tecnología. No que sea el único pelado, pero es el único que quedó más o menos reconocido en tantos años que sigue siendo calvo. Por ende, ese es un dato interno. Ahora, es distinto que yo te diga en confianza en una charla de bar, mirá, en realidad me quedé pelado porque tengo alopecia, entonces no es así, esto lo estoy inventando todo, con lo cual ese dato es confidencial. Es distinto el tratamiento que le vas a poder dar a un dato público que a un dato interno, que a un dato confidencial. Y definitivamente, imaginemos, no es lo que está pasando, pero imaginemos que yo me siento, vamos a usar el verbo que está de moda, estigmatizado porque soy una pobre persona que va por la vida sin tener cabello en el pelo y que estoy haciendo algún tipo de tratamiento experimental que solamente conocen mis médicos y mi prepaga porque saben que yo quiero que me crezca el pelo. Y alguno podría decir, bueno, pero ¿por qué no te haces un implante capilar? No, no quiero, quiero que crezca naturalmente con terapias alternativas. Es distinto la clasificación del dato si es público, interno, confidencial o restringido. Y esto de vuelta, aplica reglas específicas de acceso
quién va a poder ver y reglas específicas de almacenamiento. Entendámoslo en estos términos. Creo que están todos al tanto que tenemos la historia clínica digital, donde independientemente de que tengas salud pública o salud privada, tu historia clínica con tu número de documento la pueden llegar a saber todos. Todos hasta ahí nomás. A mí no me interesa, supongamos que estuviera haciendo algún tipo de tratamiento para, vamos a hacerlo ya que están las publicidades, disfunción eréctil, y si estuviera haciendo algún tipo de tratamiento de ese estilo, a mí no me interesa que mi odontóloga sepa que tengo un problema de disfunción eréctil. Y si estoy en algún tipo de tratamiento de fertilización, no es mi caso, no me va a interesar que mi, no sé, mi kinesióloga esté al tanto de que estoy en un tratamiento de fertilización. Entonces, esto de lo público, lo interno, lo confidencial y lo restringido tiene crucial, llamémosle relevancia, de acuerdo al tipo de organización en la cual estoy. Cuando hablemos de datos sensibles, esos que identifican religión, preferencias sexuales, orientación política, una cosa es lo que yo quiera tener públicamente de verbalización y otra cosa es que la organización diga, mira, todos estos que son, no sé, calvos hacemos tal cosa. O si estoy en alguna enfermedad que, comillas, puede ser estigmatizante. Estoy casi seguro que hay cosas que corresponden al pudor de cada uno de nosotros y por ende, si yo soy una empresa que gestiona datos, hay cosas que corresponden al pudor de cada una de las personas que no las puedo andar diciendo así porque sí. Dos casos al respecto. Hay una empresa privada de medicina que no tuvo mejor idea que permitir que a través de un sistema de información, porque tenían que hacer una campaña y se la tenían que mencionar y compartirlo con el Ministerio de Salud, bajaron toda una planilla de Excel con todas las personas que eran portadoras de HIV y no tuvieron mejor idea que ponerle sidosos guión bajo y el nombre de la prepaga. Sidosos. Totalmente despectivo el término. Che, ¿por qué no? Tratamiento tal. Si tenés el código en el baremo, ¿por qué no pones código de baremo y lo tenés ahí? No, le pusieron sidosos. Otra compañía que vende aguas saborizadas, hay dos a nivel internacional, con lo cual pueden intuir que si no es una, es la otra. La compañía decía que para participar del sorteo tenías que cargar el código que estaba en la tapita. Ningún problema. ¿Qué hacen en las familias cuando se juntan un montón de tapitas o alguien toma el laburito de agarrar todas las tapitas y cargarlas a su nombre? Piqui, piqui, código, 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 por ahí te ganaste algo por el estilo. Bueno, cuando hacen toda la exportación, publican en uno de los sitios, lo bajaron inmediatamente, pero el dato ya se filtró, publicaron que todos los que eran habitué, y de vuelta, yo puedo haber cargado las tapitas no significa que tomé esta bebida cola X, que todos los que habían tomado esa bebida cola X, en realidad, para ellos formaban parte del grupo adictos. Y uno podría decir, che, pero no le podrían haber dicho, no sé, fanáticos, ahora que está de moda, no le pusieron adictos. Bueno, la clasificación de los datos, la sensibilidad que el dato va a tener cuando es compartido, cuando es leído fuera de contexto, implica que necesito segmentar quién accede, quién lo almacena. Tema de el ciclo de vida de los datos, desde que se crea hasta que se almacena, che, cuando se elimina. Y alguno podría preguntar, Fraqueli, ¿usted cuando tira los exámenes de aquellos periodos prescriptos, qué hace? Y yo te podría decir, tengo acá una destructora de documento de microcorte que implica que no se puede reconstruir. ¿Y usted qué hace con esos exámenes? ¿Y los tira así como están, agarra las hojas, pum, los tira a la basura? No, los destruyo. ¿Cómo los destruye? Pum, 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 así los corto. ¿Se pueden reconstruir esos datos? Sí, se pueden reconstruir esos datos. Claramente no es la seguridad de microcorte que voy a tener en alguna organización de nivel 1 o nivel 2. Después hablamos de los niveles de seguridad en las organizaciones. Claramente, si yo soy, no sé, Secretaría General de la Presidencia, voy a tener una estructura de documento, aquellas cosas que quiero que se rompan. No porque sea algo, ¿cómo decir?, pecaminoso, simplemente porque hay ciertos datos que una vez que ya no se utilizan más se tienen que eliminar con destrucción de lo que se llama destrucción total. El otro tema es la auditoría y la trazabilidad, creo que también lo mencioné.
nosotros en general, dentro de HSBC, estábamos muy preocupados con cumplir con normativas que no nos eran cercanas. Cuando venía auditoría, con esta auditoría interna de Londres, no venía a ver si se cumplía con la auditoría que me pedía el Banco Central, con la auditoría que me pedía ARCA, con la AFIP en ese momento, con la auditoría que me pedía la normativa local de Argentina. Para eso había un área de auditoría interna y obviamente los estados contables estaban auditados por un estudio de contadores públicos que era independiente y hacían la auditoría externa de los estados contables. Ahora, la auditoría interna era para cumplir con políticas que formaban parte del grupo. HSBC en aquel momento tenía que cumplir, previo al Brexit, con todo lo que era la normativa que estaba relacionada con protección de datos a nivel europeo. Y como nosotros, yo en ese momento estaba en un área muy sensible con la gestión de datos, querían asegurarse que todos los procesos de registro, de cambio, de uso, de mantenimiento, de destrucción, cumplieran con la normativa legal, la daban por descontada de cada país, pero a su vez con la normativa legal que era de corte internacional. Esto nos lleva a hablar del famoso ABM, que seguramente todos han escuchado por ahí, que es la famosa pantallita de ABM donde ocurren todas las transacciones adentro de los sistemas de información. Pero hay un pequeño problema. Mientras que en inglés existe esta sigla que es el CRUD, Create, Read, Update, Delete, en español parece que nos olvidamos de la consulta o de la lectura, vamos a llamarlo así, por eso le decimos ABM, altas, bajas y modificaciones. Obviamente esto es un proceso en un punto desde la tecnología técnico, está más que claro, pero en un punto también es un proceso funcional. Yo necesito establecer funcionalmente lo que se tiene que cumplir para que se pueda procesar un alta. Ejemplo, ahora hablamos en detalle de esto. Cuando el día de mañana, o este cuatrimestre, cuando sea, ustedes le pidan a la facultad, habiendo cumplido con todas las materias correspondientes al plan carrera, que les emita un título que diga que son licenciados en administración de la Universidad de Buenos Aires, la facultad te va a decir, ok, tenés que cumplir con un proceso que se llama trámites a distancia a través de la plataforma trámitesadistancia.ua.ar. 10 puntos, no hay ningún problema, entro donde vos me digas, pero vas a tener que cumplir con una serie de requisitos previos. Esa serie de requisitos previos es, primero vas a tener que tener un usuario validado, como hicimos el otro día para mostrar cómo se registraba un dominio, vas a tener que tener un usuario validado en AFIP. Vas a tener que habilitar que tengas nivel 3 y correspondiente. Bueno, ningún problema, lo haces. Ahora, la facultad te va a decir, mira, para que el trámite se capture, para que el trámite se capture, y acá es donde voy a volver a marcar la diferencia entre captura y entrada, para que el trámite se capture me tenés que completar todo este formulario de trámites a distancia, que implica que en este punto me pones el pago de la emisión de título. En este punto me subís la copia del DNI. En este punto me subí la copia del título secundario. En este punto el analítico en materias aprobadas. En este punto, todo lo que te pida completar. En este punto me chequeas qué fórmula de jura vas a querer. En este punto, bla, 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 lo que sea complejo el trámite. Y vos lo vas a completar y lo vas a grabar. Te van a dar un número de trámite, pero eso que fue la captura todavía no ingresó. Todavía no sabemos si te tomamos el trámite. ¿Por qué? Porque puede darse el caso, espero que no, que alguno de ustedes esté buscado desde alguna jurisdicción, viene Interpol y te quiere venir a buscar, y la facultad se ve impedida de emitirte un título. Es decir, ¿pero qué tiene que ver? Normas son normas. Yo no le puedo emitir un título a una persona que no está habilitada. Y si vos, perdón el término, le robaste la identidad a otro, no te puedo emitir un título con una identidad robada. O estás en algún trámite de reconocimiento de filiación y toda la documentación previa la tenés con tu nombre previo y ahora estás con una nueva identidad. Esto va a implicar que la facultad te va a decir, mira, che, mínimamente, si vos querés que te emita el título como Juan Gómez y figuras como Juan Pérez, anda al RENAPER y pedí el cambio de DNI, anda a la partida de nacimiento, tema adicional que no te pido, pero el título secundario, anda, que el gobierno de la ciudad o la jurisdicción donde hayas cursado te emitan un título secundario con el nombre que corresponda y después tráeme la resolución por la cual vos cambiaste filiatoriamente el nombre. Entonces, la captura vos la hiciste desde tu casa, tranquilidad de hogar, pero el ingreso de los datos no ocurre. Para enfocar esto,
Cuando se habla de un alta o un create, estoy hablando de crear datos, ingresar datos que previamente no existían. Esto es un alta. Ingreso datos que previamente no existían. Cuando digo esos datos que previamente no existían, va a implicar un montón de validaciones. Va a implicar que si voy a dar de alta a un cliente que tiene el mismo número de documento a otra persona, o lo estoy ingresando erróneamente o demostrarme que los dos DNI son absolutamente válidos. Es por eso que como los DNI, históricamente, cuando se hacían en la libretita y a mano, se escribían a mano los números, las jurisdicciones se equivocaban al emitir un número de documento, eh, es que tuvo que crearse una clave única de identificación tributaria, el quit, la quit, para que se pueda distinguir que había números de DNI duplicados, no truchos, duplicados porque tenían el mismo número erróneamente emitido porque no había un sistema que llevara o que registrara una correlatividad, y a su vez, como había DNIs que después se habían convertido para las libretas cívicas en números, los sistemas no se daban cuenta a quién estaban haciendo referencia. A modo de ejemplo, tuve con esto de la reparación histórica, el padre de un amigo había fallecido, estaba cobrando la pensión de la mujer, la jubilación propia, la pensión de la mujer. Los sistemas de ANSES, y acá hablamos de vuelta, datos que no están integrados, ANSES le pagaba la jubilación y la pensión. Cuando quiere aceptar la reparación histórica, ANSES le acepta la de él como jubilado, pero no le acepta la reparación histórica correspondiente a la pensión de la mujer. Y la excusa que le pone es que no está casado con su ex mujer. Y nos damos vuelta, le decimos a los funcionarios de ANSES, pero mira, si vos ya me venís pagando jubilación y pensión, acá está la libreta de matrimonio, y como habían hecho una nueva libreta de matrimonio, pues la habían perdido, la volvieron a emitir, ANSES tenía registrada la vieja libreta papel, estuvieron casados 53 años, tenía registrada la vieja libreta papel donde él era un colimba, por ende tenía la libreta de enrolamiento y ella tenía su libreta cívica para votar, por ende cuando quería hacer el trámite, el sistema estaba tomando los datos de una plataforma legacy que está por ahí y estaban casados con libreta cívica y libreta de enrolamiento. Para que se entienda, le pagaban la acreditación de haberes desde un sistema y la gestión administrativa del casamiento lo tenían registrado en otro. Y los dos sistemas tenían números distintos y no se hablaban entre sí. Cuando voy a ver sistemas y necesito establecer este tipo de cosas para enfocarnos en ingresar datos que previamente no existían, esos datos previamente se van a llamar altas. Salteo la lectura por ahora. ¿Qué pasa con la actualización? En principio, hablamos de actualizar datos y acá de vuelta, no todo el mundo puede cambiar los datos, no todo el mundo tiene permiso de hacer los datos que, cambiar los datos que no necesariamente le pertenecen. Necesito hacer una actualización de datos. Esto implica que debería existir, y en la mayoría de los sistemas medianamente modernos esto está absolutamente resuelto, o por lo menos en los papeles, tiene que existir una modificación de datos cuando exista necesidad de cambiar los datos. Una modificación de datos la van a querer ustedes después de que les pase la materia habiéndola aprobada o no habiéndola aprobada, pero cuando pase las notas, vos vas a querer que primero estés en el padrón de la facultad, que ya estás, porque de hecho por eso apareciste, y que después aparezcas en la lista para que yo le pueda pasar la nota correspondiente a esa persona. Entonces vas a querer que a medida que vayas aprobando materias, vayan haciendo las modificaciones de materia pendiente de cursar a materia aprobada o desaprobada, no viene el caso, pero cuando hayas aprobado todas las materias y no te queda ninguna materia pendiente de cursar, técnicamente te recibiste. Todavía no hasta que estén volcadas ciertas cosas, pero cuando no tenés más materias que cursar, te recibiste y sos licenciado en administración. ¿Qué pasa con el borrado? No hay que confundir que cuando hablamos de la destrucción de los datos, estamos hablando de romper el dato para que desaparezca. Ahora, en los sistemas de gestión, la mayoría de los borrados de datos son de lo que se llama tipo lógico, el 99.9%. Por ahí el porcentaje no es idéntico, pero en los más años de experiencia que tengo, de los que quisiera decir,
la mayoría de los borrados de datos son de tipo lógico. Esto implica que yo no voy a borrar el dato, simplemente voy a marcar y decir que ese dato no se considera válido o no se considera bueno o que no debe ser considerado en ningún tipo de procesamiento. ¿Por qué? Vamos de vuelta al caso. Si la facultad me dice, mira, vos cuando eras jefe de trabajos prácticos, dejaste de ser jefe de trabajos prácticos, pasaste a ayudante de primera, después ayudante, después fuiste titular, ad honorem, después fuiste por rentado, después fuiste por concurso, regular, bla, 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 la facultad no va a borrar todo mi historial académico. Lo que me va a decir es, mira, vos ahora estás ejerciendo el cargo de profesor adjunto, no sos más ayudante de primera, no sos más ayudante de segunda, no sos más JTP. Todos esos datos yo no los puedo borrar de tu historial. Lo que te estoy diciendo es que ya no estás viviendo o teniendo este tipo de descripción o de denominación. Por ende, ese dato no se borra, simplemente se marca como inválido. Ahora, en el único caso físico, en el único caso en el que yo puedo tener un borrado físico, y esto es por experiencias, cuando yo necesariamente tengo que borrar la base de datos porque toda la información que está ahí es mucho más difícil actualizarla y corregirla que empezar todo de nuevo. Hay veces que en algunos sistemas de información esto va a pasar más de una vez. Nadie te lo va a decir a bocajarro como te lo digo yo ahora, pero esto va a pasar más de una vez en los sistemas que tienen errores de migración, conversión y volcado. Cuando hay errores y los datos, corregirlos es mucho más complicado. Hay veces que se vuelve todo para atrás y se hace toda una migración, conversión o volcado, todo junto, idealmente bien. A modo de ejemplo, en HSBC sabemos que, perdón, comento algo de background. Estuve en HSBC, tenía responsabilidad por Argentina, Uruguay y Paraguay. En un momento, con un cambio de versión, nos piden, porque cambiaba el modelo de datos, que volviéramos a mandar toda la información de todos los empleados. Esa información de todos los empleados tenían todos los datos filiatorios, fecha de nacimiento, bla, bla, bla. Cuando mandamos todo eso, al otro día nos vuelve rebotada la mitad de las personas. Y el error era fecha de nacimiento inválida. ¿Por qué es esto? Porque el que se ocupaba de hacer la conversión técnica era el responsable técnico que estaba en Estados Unidos, y el gringo, en su modo de ver la vida, decía que todas las fechas tenían que venir en formato mes, día, año. Toda Latinoamérica y obviamente los supervisores de ellos que estaban en Europa, básicamente le pegaban un chirlo diciéndole, flaco, ustedes en Estados Unidos son los únicos que utilizan formato de fecha mes, día, año. El resto del mundo usamos día, mes, año. Y él se excusó diciendo, en ningún lugar de la documentación dice esto. Cuando nos ponemos a revisar la documentación, y esto que quede claro, todos, vamos a ponerlo así, 80 países pensamos que era formato día, mes, año, 2 países pensaron que era mes, día, año. Estados Unidos y Canadá pensaron que era una forma. México hace la fecha exactamente igual que nosotros. Motivo por el cual hubo que borrar todos los datos y mandar una nueva implementación porque actualizar fecha por fecha era un problemón. Yo que nací el 4 de diciembre del 70 figuraba en el sistema que había nacido el 12 de abril del 70. ¿Por qué? Y porque el 12 por el 4 era una fecha válida. Yo no vine rebotado, pero el dato que estaba ahí era un dato incorrecto por esto de la validez de los datos. ¿Qué pasa con la lectura? Cuando hablamos de lectura, de leer datos, esto es natural, se supone que yo debería poder consultar los datos que están en un sistema. Ahora, las funcionalidades modernas de lo que implica la lectura de los datos implica no solamente ver el dato por pantalla, sino poder extraerlo. Y cuando digo poder extraerlo, llevarlo a algún tipo de plataforma, como por ejemplo exportarlo en formato de Excel, exportarlo en PDF, imprimirlo, lo que corresponda. De la misma forma que estoy diciendo, quien hace las altas tiene que tener un rol, quien hace las bajas tiene que tener un rol, quien hace las modificaciones tiene que tener un rol, y esto, cuando hablamos de rol, implica automáticamente permisos de acceso para saber quién hace. Yo no puedo dejar que todo el mundo consulte. ¿Por qué? Porque hay cierta información que puede ser absolutamente confidencial. Entonces, esa consulta, si vos la utilizás para tu trabajo, puede que lo veas por pantalla, pero de ninguna forma debería permitir que lo exportes en un PDF, te lo imprimas o te lo bajes en un Excel, o incluso lo eh, utilices como, ¿cómo decir?, para exportarlo en un correo electrónico.
Esto de los ABMs y los CRUD implica que tengo que diferenciar borrado físico de borrado lógico, entender que hay algún campo activo, estos se van a llamar flags o banderitas o checks o lo que sea, para saber este está, este no está, este es válido, este no es válido, y entender la lógica, y a su vez entender que los datos, y uno puede pensar la base de datos o la base de estudiantes, tiene esencialmente dos grandes grupos de datos. Pensémoslo en el ejemplo de ustedes. Hay datos que son de ustedes que tienden a estar relativamente estables. Si nunca cambiaste tu nombre, nunca cambió tu DNI porque eras extranjero y adoptaste nacionalidad argentina, si nunca cambió tu fecha de nacimiento, si en vez de llamarte Gómez te llamas Pérez, si nunca haces ese tipo de cosas, los datos que la facultad tiene de ustedes es muy probable, fecha de nacimiento, todos los datos identificatorios de todos ustedes, y el mío inclusive, es muy probable que la facultad nunca los cambie. Vienen dentro de 90 años a seguir cursando una materia, una carrera nueva, la facultad te va a preguntar, ¿seguís viviendo en el mismo lugar? Por ahí te mudaste, por ahí no, pero la facultad va a tener ciertos datos que van a ser relativamente estables. Hay datos que son estables de por vida. Esta botellita de Smart Water que está por acá, excepto que la deje de fabricar el grupo Coca-Cola, esta botellita va a seguir estando así prácticamente hasta el fin de la producción. Esto es más o menos como pensar que si yo voy a vender este producto en mi sistema de gestión, primero lo voy a tener que dar de alta al maestro de artículos y en ese maestro de artículos meter toda la configuración de cuánto pesa, las dimensiones, el código de barra, el fabricante, el origen, el gramaje, no sé, el volumen que tiene este calibre, lo que sea, lo voy a tener que cargar en el catálogo de productos. Ese catálogo de productos, maestro de productos, tabla de productos, como le quieran poner de denominación, hace que yo lo tenga que dar de alta por una única vez. ¿Por qué? Porque una vez que lo di de alta, ese producto es el que voy a poder utilizar para pedir el reaprovisionamiento, para enviar al exterior, para que el cliente venga y se lo lleve y lo pase por el escáner de la caja y se lo pueda facturar, motivo por el cual hay ciertos datos, y es lo que ocurre con las tablas maestras, que son estables a lo largo del tiempo. Si ustedes, después de que se reciben, hacen su vida profesional, tienen 65 años y vuelven a la facultad porque quieren ser actuarios, la facultad te va a decir, mira, validame estos datos, pero tu número de registro no va a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque es una clave que es relativamente estable a lo largo del tiempo. A diferencia, las tablas transaccionales tienen eventos y actividades de negocio que se actualizan en forma frecuente, con cierto margen para este concepto de frecuente. La facultad, a medida que ustedes van aprobando materias, los ingresa en el analítico de materias aprobadas, en el detalle de materias aprobadas, en esa tabla transaccional. Ahora, la facultad, con cierta frecuencia, tiene que hacer cálculos con los datos que ustedes tienen. Esos cálculos que tienen que hacer con los datos son básicamente recalcular tu promedio con cada materia aprobada o cada materia desaprobada y recalcular el ranking. A medida que te faltan menos materias para recibirte, te va subiendo el ranking. De alguna forma te ayuda a que vos te puedas recibir más o menos en forma rápida. Esta lógica de trabajo hace que las tablas transaccionales básicamente son tablas, de vuelta, transacciones son intercambios. Las tablas maestras también registran intercambios, pero de una forma distinta, porque son estables. Estas tablas transaccionales se actualizan frecuentemente y es acá donde yo voy a tener el detalle de las ventas, el detalle de las compras, el detalle de las facturas, los movimientos de inventario, etcétera. Como módica diferencia, la tabla maestra por lo general varía poco, es la base de referencia. Fíjate si está en qué código de producto tiene tal código, esto es lo que va a ocurrir, y por lo general tienen claves primarias únicas. En la facultad, la clave primaria única de ustedes y yo es nuestro número de registro, que es habitualmente una clave simple, que significa un solo campo, un solo campo. Ahora, las tablas transaccionales tienen alta variabilidad, reflejan operaciones y validan contra la clave primaria de la tabla maestra. ¿Qué significa esto? Yo no te puedo poner en el analítico de materias aprobadas un código de materia que no exista. Si querés buscar la materia 4663, no existe. Por ende, cuando quiere ingresar ese dato,
te va a decir, mira, esta materia no existe, púmbate, te rebota. El sistema de MIECON, entiendo que les pone con un convito desplegable, donde no te deja elegir materias que no existan, pero así todo, el sistema de MIECON te limita bastante lo que estás viendo. Por ejemplo, no te debería ofrecer la materia que ya tenés aprobada. Por ende, si tenés aprobadas las materias previas, te debería ofrecer la materia correlativa. Cuando vos termines de aprobar todo esto que es el segundo tramo, este segundo tramo te va a habilitar todas las materias del ciclo profesional. Entonces, esto es la diferencia entre los tipos de datos que van en los maestros y los tipos de datos que van en las tablas transaccionales. Lo que nos lleva a hablar, salté auditoría y qué sé yo, lo que nos lleva a hablar nuevamente de entender que una base de datos centralizada está en una única ubicación física o lógica, que una base de datos descentralizada tiene múltiples bases independientes, pero que tienen que interconectarse, tienen que relacionarse, charlarse, y básicamente una base de datos distribuida lo que hace es que esos datos estén replicados en diferentes lugares. Digo esto porque cuando estamos hablando de entender que tengo diferentes entornos tecnológicamente hablando, tengo que lograr que todos esos sistemas funcionen de una forma más o menos coherente o que ayuden a la gobernanza de los datos. ¿Qué hora estamos? 20:31, vamos bien. Em, ¿Qué beneficios trae gobernar datos? Y esto no es que beneficio, uy, qué bueno, estamos haciendo como decir, qué sé yo, Fraqueli, si dejas de comer vas a bajar de peso. Y decir, uy, qué bueno, está todo bien. Pero hablar de gobernanza de datos implica mejor toma de decisiones, reducción de riesgos legales, no menor, hoy hablamos de ética y habeas data, mayor eficiencia operativa y, veámoslo en comparación, fomentan la innovación y la transformación digital. A modo de ejemplo, cuando ustedes hagan el trámite de la emisión del título por parte de la facultad podría darte un usuario y una contraseña. Pero ¿sabes qué? La facultad está integrada con lo que se llama la plataforma GEDO, Gestión Electrónica de Documentos, que maneja el gobierno nacional, y la facultad dice, ¿sabes qué? Para poder integrarse en la misma plataforma y no tener que andar haciendo usuario y contraseña en cada plataforma distinta, vos vas a poder ingresar en trámitesadistancia.gov.ar validándote con la plataforma de AFIP. AFIP, una vez que tengas tu usuario y el nivel correspondiente, te va a permitir avanzar con el trámite. Entonces, la facultad se desentiende de saber la gestión de tu identidad como persona, como estudiante, y recae en una plataforma externa, AFIP en este caso, y dice que AFIP me diga si vos sos quien dice ser. Si vos inicias el trámite con el quit tuyo, el trámite va a comenzar y vas a tener que juntar toda la información correspondiente a vos en particular. Hablemos rápidamente de moral, y esto de vuelta, debería, ¿cómo decir? Ser eh, ética, moral, deontología, debería ser una unidad aparte, específica, pero bueno, está incluido en el programa rápidamente. Cuando hablamos de moral son ese conjunto de normas, valores y creencias que son aceptadas en una sociedad. Cuando digo conjunto de normas, valores y creencias aceptadas en una sociedad, va a depender mucho de la cultura de la sociedad, la religión y la época en la cual estemos. A modo de ejemplo, nadie al día de hoy en ningún lugar del mundo puede pensar que la esclavitud es algo que moralmente esté bien visto. Y alguno podría decir, bueno, Estados Unidos terminó con la esclavitud después de la Guerra Civil en 1865. Y alguno podría decir, ya que sabemos los inconvenientes que hay en los campeonatos de fútbol europeos, de que una cosa le dijo un insulto racista al otro, una persona le dijo un insulto racista al otro, la esclavitud en nuestro vecino país de Brasil terminó en 1888. Y la esclavitud en Argentina es de 1813, va a decir, porque la Asamblea del año 13, que se había creado para formar la primera constitución argentina, en realidad no logró sancionar la constitución, después se hizo en la del 19, que después, bueno, ya sabemos cómo evolucionó, no viene el caso, pero la Asamblea del año 13 hizo algo polenta. Dijo que todas las personas nacidas en territorio argentino, desde 1813 en adelante, hijos de esclavos, automáticamente son libres. Ah, perfecto. ¿Y con los papás qué hacemos?
No, los papás siguen siendo esclavos. ¿Eso dijeron? No, no dijeron eso. El problema es que no dijeron lo que tenían que decir y dijeron, los nuevos alumbramientos son todos libres por el hecho de haber nacido en Argentina, pero todos los esclavos que tenían criollos y extranjeros que vivían hasta 1813 siguieron siendo esclavos. Y la esclavitud en Argentina no es que se terminó en 1813, se terminó con los nuevos nacimientos, pero de vuelta hay libros de historia para el respecto, hubo toda una evolución. Entonces, lo que hoy moralmente está mal, en 1813 estaba perfectamente visto. De hecho, eras más, ¿cómo decir?, empresario si tenías más esclavos. Por ende, cuando hablamos de lo que está bien o lo que está mal, va a variar según la cultura, va a variar según la religión y va a variar según la época. De vuelta, meto el dedo en la llaga. Si ustedes van caminando por adentro de la facultad y ven a alguien que tiene la mochila abierta caminando delante tuyo, le vas a decir, flaco, flaca, tenés la mochila abierta. Vas a cumplir con lo que moralmente esté perfecto. Y se lo vas a decir. Lo mismo, te sacamos de ese mismo lugar y se lo decís a alguien que está por la calle y la persona agradecía, uy, gracias, uy, menos mal, ni me di cuenta, que yo andaba colgado, bla, bla, bla. Perfecto, qué buena persona que sos. ¿Le decís a tu compañero de trabajo que está trabajando mal? No, porque no te metes ahí. Entonces, doble moral estoy detectando. Moral con el compañero de trabajo distinta era moral con un perfecto extraño. Si tu compañero de trabajo, cuando tiene que cumplir con ciertas cosas, normas, valores, tiene que cumplir con las políticas de la empresa, no las cumple, vos mirás para otro lado y no porque, vamos a usar el término, no sos buchón. Si ese trabajo que hace tu compañero de trabajo está mal hecho y después te termina perjudicando a vos, no le vas a decir que lo está haciendo mal. Ay, no, no le voy a decir nada a mi jefe. Detecto si pensamos una doble moral. Ahora, ¿qué es la ética? La ética es una reflexión filosófica sobre la moral para responder qué está bien y qué es lo correcto. Yo tengo que tomar una decisión ética, saber qué es lo que está bien y qué es lo correcto. Está bien tal cosa, está bien tal otra, no, esto está mal. Y acá de vuelta, la ética es particular de cada uno de nosotros, de lo que está bien según lo que aprendiste en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en lo que te explicaron mamá, papá, tutor encargado, como digo siempre, no viene al caso, pero esa ética que vos tomás puede que venga como traslado cultural de me explicaron de esta forma, me dijeron de esta cosa, me dijeron tal cosa, me lo explicaron de esa forma y yo creo que eso que hago está bien y esto que está mal. Y lo más lindo de todo esto es que a medida que vamos creciendo y avanzamos en la vida, nuestro estándar de ética empieza a cambiar. Pero hay un pequeñísimo tema. Si ustedes y yo decimos que en una organización voy a poner a trabajar en conjunto buscando un objetivo común en personas que tienen diferentes niveles de moral y diferentes niveles de ética, como modo para igualar, para que lo que uno piensa que está bien, lo haga de una forma y lo que el otro piensa que su compañero de trabajo está haciendo, piensa que está mal. Entonces, necesito igualar esto dentro de la organización. Cuando ustedes se matriculen, probablemente si se matriculan, que quede claro, van a firmar lo que se llama el Código de Ética Profesional, pero el Código de Ética Profesional tiene una denominación distinta. Esto es deontología, que es el conjunto de deberes y normas que rigen una profesión. De vuelta, veámoslo. ¿Está bien evadir el pago de impuestos o pagar todo en negro? Y vas a decir, bueno, no tenía forma de pagar el IVA, lo traté de evadir, lo traté de caminar. Ok, deontológicamente, vos le vas a decir, licenciado en administración, a tus clientes, sí, evadí que no pasa nada, o no pagues impuestos, o no deposites las cargas sociales, ahora que están muy de moda, no deposites las cargas sociales. Bueno, una cosa es lo que uno pueda llegar a hacer, y de vuelta, cada uno de nosotros va a tener una lupa para diferenciar lo que piensa que está haciendo bien y lo que el otro está haciendo mal. Algunas cosas vas a coincidir, otras cosas no vas a coincidir, pero hay un pequeño punto de igualación. Cuando todos ustedes estén regulados por la 20.488, tiene que existir un conjunto de deberes y normas
que rijan cómo funciona la profesión. Y es así que vas a tener los, eh, eh, se me fue el nombre que tiene denominado el Consejo Profesional, los grupos de evaluación profesional para saber si alguna de las personas que está matriculada en el Consejo cumplió o no cumplió con lo que la norma le está indicando, con lo que la ley le dice que puede cumplir. Entonces, esta característica de lo que para mí moralmente está bien, que éticamente puede que no lo esté o puede que lo esté, tengo que llevarlo al punto de la igualación dentro de lo que se llama la deontología profesional. A modo de ejemplo, moral viene de la sociedad. Che, ejemplo. Lo voy a decir con un ejemplo crudísimo que me tocó a mí. El máximo grupo de personas que tuve reportando a mi cargo fueron 17 personas que trabajaban en un área reportando a mí. Una de esas personas era de ascendencia india. Le gustaba comer shawarma, si conocen la comida, muy condimentada. Y la muestra con la cual él decía que le había gustado el alimento era erutar en el comedor. Todo sentado, el señor burp por acá. Para su sociedad, eso era una muestra de respeto, de exteriorizar que estaba rica la comida y que había tenido buen provecho. La mayoría de las personas que estaban ahí miraban todos, no sé cómo decir, espantados. Obviamente lo tengo que tratar. Me traen el tema, lo tengo que tratar. Yo sabía que comía condimentado, pero la verdad es que nunca presencié burp en el medio del comedor. Lo tengo que tratar. Me explica que eso forma parte de su cultura y que es el único que está ahí, que no sé por qué la gente se puede ofender y qué sé yo. Y yo le digo, mira, no estamos en una cultura india, estamos en una cultura occidental bajo una mirada inglesa que quiere que todo el mundo sea, como le diríamos hoy, en forma moderna, políticamente correcto. Por ende, ese dicho que más de uno puede haber escuchado, donde fueres, haz lo que vieres, te tenés que comportar en el contexto en el cual estás. ¿Querés erutar en tu casa? Eruta en tu casa. ¿Querés incluso comer? Vas al patio de la facultad y hay alguien que está comiendo con la boca abierta. Lo vas a mirar feo. ¿Por qué? Porque todos, por más que en tu casa comas hasta con los dedos, con la boca abierta, vas a tratar de estar en un parámetro de igualación donde la sociedad y la cultura y el contexto en el cual estamos hace que te comportes de diferente forma. Entonces, cuando vamos al aspecto profesional, ustedes y yo nos tenemos que comportar con las reglas que marca nuestra profesión, a tal punto que cuando estén matriculados, el código de ética te va a decir cómo podés publicitar tus servicios. Si vos el día de mañana querés ofrecerle a mis clientes servicios, por más que yo sea un bobo, un tonto y un carero, no vas a poder hacer ningún tipo de publicidad que diga, contratame a mí que soy más barato que el carero trucho de Fraquelli. No lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque tenés que cumplir con la normativa que corresponde. Para ir finalizando, marco normativo, COVID lo salteo porque lo explico desde el otro lugar, que lo vemos mañana o pasado, perdón, mañana o lunes quiero decir. Hablemos de la ley de habeas data, la 25.326. La ley 25.326 está planteada en Argentina como la ley que llevó a la práctica la modificación que se hizo a la Constitución en lo que se llaman las nuevas declaraciones de derechos y garantías, artículo 43, párrafo tercero. La ley de habeas data lo que hace es ir un poco más allá de lo que dice la Constitución. La Constitución está pensada las relaciones que nosotros como ciudadanos tenemos para con el Estado y lo que el Estado puede hacer y las cosas que yo puedo hacer para que el Estado no vulnere mis derechos. Bueno, la ley de habeas data no solamente regula eso, sino también todo lo que es la gestión de los datos que están dentro de los sistemas de información. Entonces, dentro de los principios que hay, el particular es el principio del consentimiento. Yo puedo registrar lo que se me ocurra dentro de un sistema de información siempre y cuando tenga consentimiento para saber, de parte de esos datos, del titular de esos datos, y a su vez que quede bien en claro los niveles de protección que le voy a estar
estableciendo ese tipo de datos. Esto implica que dentro de los datos van a haber ciertos datos que son públicos, ciertos datos que son privados y ciertos datos que son sensibles. Esto quiere decir que cualquier dato que está relacionado con tu orientación sexual, con tu historial médico, con tus tendencias políticas, con tu participación social, son datos que son absolutamente sensibles. Cuando una organización tiene que registrar ese tipo de datos, tiene que cumplir con toda la normativa de la ley de habeas data, que está en modificación y en algún momento los legisladores lo harán. Lo importante en la ley de habeas data es esto que está acá, que son los derechos ARCO. Aclaro, pregunta de examen. ¿Qué implica derechos ARCO en la ley de habeas data? Que el titular de los derechos, yo, tiene derecho a acceder a esos datos, saber qué datos tienen de mí. Si hay algún dato que es incorrecto, pedir la rectificación. Si hay algún dato que ya no corresponde, pedir que se cancelen y oponerme a los datos. ¿Esto qué implica? Implica que yo puedo hacer todas las acciones para que las empresas o las organizaciones o el propio Estado registran de las personas pueden hacer lo que llaman la acción de habeas data para pedir la rectificación, cancelación, oposición y obviamente el acceso a esos datos. ¿Qué es consentimiento? Autorización libre, expresa e informada. Tienen subido en el material un material de autoestudio que dice nadie lee los términos y condiciones. ¿Por qué nadie lee los términos y condiciones? Porque estoy casi seguro que de la misma forma que ustedes, cuando se bajaron alguna aplicación y la aplicación te dijo requiere acceso a la cámara, geolocalización, dijiste que sí, aceptar, porque querías tener esa aplicación, no podés decir que no estuviste informado. Pero acá hay un tema que escapa a la asignatura, pero es un tema de gestión. Si el consentimiento no fue libre, expresamente informado, y técnicamente es un dato ilegítimo. Ahora, ninguno de ustedes sacó su cuenta de Gmail y leyó los términos y condiciones. Bajaron Instagram, no leyeron los términos y condiciones. Se bajaron alguna aplicación de estas de citas, se bajaron la aplicación de citas, no leyeron absolutamente nada. Suscribieron algún tipo de cosas, no leyeron absolutamente nada porque necesitas tilde de aceptar. Bueno, el consentimiento estuvo. Lo que pasa, también hay que asumirlo, la mayoría de las personas, yo tengo la formación profesional de además de ser abogado, con lo cual a mí no me queda otra más que leer, me gusta leer, leo, no hay otra. Eh, la mayoría de las personas no se calientan en leer lo que están aceptando. Esto vamos a hacer, firmame acá todo, que querés el préstamo, sí, firmame todo esto. ¿Leíste todo lo que está ahí? No, no leíste nada. Vos firmaste porque te iban a dar la platita, estabas feliz de que te dieran la platita. ¿Leíste todo lo que decían los parámetros, los permisos que tenés que hacer para utilizar la determinada aplicación? No, no leíste nada. Querías tener tu aplicación de citas y te bajaste todo lo que estaba por ahí. Después te enteraste que, uy, che, pero me están accediendo a ver los datos. Estaba. Si vos le decías que no, no tenías la aplicación, está más que claro, es un contrato de adhesión legalmente hablando, pero eh, de vuelta, tenés que leerlo. La mayoría de las personas, por no decir todas, no leen los términos y condiciones y por ende el consentimiento, cuando vos le diste a aceptar, lo aceptaste, lo autorizaste libremente, pero la verdad es que cuando te dieron la información para que te informes, no te informaste. Esa es la realidad que pasa con la ley de habeas data. Bueno, derecho de acceso ahí está explicado y demás. ¿Qué implica en términos de seguridad de los datos? Implica en términos generales que voy a tener que establecer, y esto es de vuelta, es el paraguas de la gobernanza de datos, voy a tener que establecer todos los mecanismos para que la gestión de los datos que mi organización tenga sea lo más correcto posible.